Muy buenos días, hermanos, hermanas. En esta mañana le damos gracias a Dios por la oportunidad que Dios nos permite de poder estar aquí. Este es el Ministerio Libres en Cristo, que te dice que Cristo te ama y Él viene pronto. Le damos gracias a Dios por este comienzo de día. Ya estamos miércoles 14 del 21. Amén. Estamos abril 14 del 21. Y le damos gracias a Dios. Ya estamos a mitad de semana. Mira qué rápido se pasan los días. Y sabemos que Dios nos está dando la oportunidad para acercarnos a Él. Dice que día con día nosotros nos acercamos a Dios. Día con día el Señor nos permite que podamos disfrutar de 24 horas, ¿verdad? Y nosotros podemos relacionar estas 24 horas en el transcurso de nuestros días, alabando y bendiciendo al Señor, ¿verdad? Y gracias a Dios por esta mañana. Vamos a hablar un poquito, como estábamos hablando ayer, con respecto a la verdadera justicia. Pero hoy vamos a entrar al tema que estuvimos mencionando, ¿verdad? Los dos grandes mandamientos. Y esto nos lleva a la pauta para que nosotros podamos entender cómo Dios trabaja a través de su palabra, ¿verdad? Dios estipuló en el Antiguo Testamento dándole las 10 mandamientos a Moisés para el pueblo de Israel. Lamentablemente el pueblo de Israel, a pesar que Dios dejó unas reglas, ellos siempre iban en pos de otras cosas. Pero ahora en este tiempo, Cristo Jesús relacionó estos 10 mandamientos con dos solamente. Si cumplimos estos dos, cumplimos los 8 más. Así que vamos a orar y pedirle a Dios que Dios nos dé la pauta en esta mañana, ¿verdad? Acompáñame ahí donde estás con una oración. Amantísimo Dios y Padre nuestro, te agradecemos por esta preciosa mañana, hoy miércoles. Te damos la honra, la gloria. Gracias porque nos permite poder estar aquí reunidos en tu nombre, en ese nombre que es sobre todo nombre. Gracias, bendito Dios, por darnos la oportunidad de poder acercarnos hacia ti, Señor. Gracias porque aún reconociendo nuestra condición pecaminosa, Señor, tú vienes y nos das la oportunidad para que nos acerquemos a ti. Gracias, Cristo de la gloria. En esta mañana, Señor, oro por aquellos hermanos y hermanas que tú los estás bendiciendo, no solamente en la vida espiritual, sino también en sus vidas materiales. Oramos para aquellos hermanos que tienen sus negocios, que tú los bendigas y los ayudes. Gracias te damos, Señor, por este comienzo de día. Todo lo que hacemos, que sea para la honra y la gloria tuya, todo te lo ponemos en tus manos, Señor. Todo te lo ponemos en tu hueco de tu mano, Cristo Jesús. Amén. Todos lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Qué bueno es el Señor, hermano. Mira, empezamos un día nuevo, ¿verdad? Con lleno de expectativas, ya que el siguiente hora no sabemos qué va a pasar, pero Dios sí lo sabe. Por eso nosotros tenemos que estar siempre, estar listos para lo que venga, sea bueno, sea malo. Como decía el apóstol Pablo, sea que viva o que muera, soy del Señor. Así que en esta mañana entramos al tema. Dice la palabra de Dios, los dos grandes mandamientos. Con esta palabra Jesús define los requisitos justos de la ley a los que se refiere Pablo. La ley de Moisés se dio solo durante un cierto periodo de la historia del hombre, a una pequeña parte de la humanidad, más detrás de todo este sistema completo de leyes se lleguen las dos grandes, eternas e inmutables leyes de Dios para toda humanidad. Amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Eso lo pudimos ver en Mateo capítulo 22, verso 35 al 40. El sistema de leyes dada por Moisés solo fue una aplicación y elaboración detallada de estos dos grandes mandamientos: amar a Dios y amar al prójimo. Estos dos mandamientos fueron el fundamento de todo el sistema legal de Moisés y todo el ministerio completo y mensaje de todos los profetas del Antiguo Testamento. He aquí pues los justos requisitos de la ley
resumidos que incluyen a todos los que aman a Dios y aman al prójimo. Mira, qué importante es que Cristo Jesús nos dio la pauta para que a través de Él, ¿verdad? Porque solamente viviendo una vida en Cristo podemos amar a nuestros semejantes, podemos amar a aquellos que nos hacen la vida imposible, podemos amar a aquellos que vienen en contra de nosotros, ¿verdad? Como cuando Jesús anduvo en el caminar aquí en la tierra, Él siempre enfrentaba diferentes situaciones, pero Él las enfrentaba conforme el Padre se las daba. Por eso aquí podemos decir que lo que estábamos hablando con respecto a la ley de Moisés y con respecto a lo que Dios le había dado a Pablo, eran dos conceptos completamente no diferentes, sino que iban paulatinamente, ya que Pablo estaba siguiendo la ley terrenal, ¿verdad? Pero cuando encontró la gracia de Dios, él pudo reconocer que él no podía cumplir la ley con su forma natural. ¿Sí? Solamente podía cumplir la ley cuando Cristo moraba en él, ¿verdad? Vayamos a 1 de Timoteo capítulo 1, versos 5 y 7. Pablo enseña esta misma ley, la misma ley que Moisés enseñaba en el Antiguo Testamento al pueblo de Israel. Dios se la da a Pablo para que él la pueda enseñar a los seguidores de Cristo. Y es lo que nosotros estamos siguiendo en este tiempo, siguiendo el verdadero evangelio que está en la palabra de Dios. Dice en 1 de Timoteo capítulo 1, versos 5 y 7, dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor. Vamos a circular en la palabra amor. Nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que habla ni lo que afirman. Aquí el apóstol Pablo quiere enfatizar dos cosas muy importantes. La primera es que el amor es nacido de Dios, ¿verdad? Y cuando es nacido de Dios, Dios nos lleva a una conciencia limpia, a una conciencia pura. Pero en lo siguiente, el apóstol Pablo enfatiza, dice, aquellos queriendo ser doctores de la ley, ¿verdad? Sin entender lo que estaba en la ley, ya que en una forma natural nosotros podemos entender las cosas naturalmente, no necesariamente que viene de parte de Dios, sino lo podemos preparar o la podemos enseñar naturalmente. Mira lo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo en segunda de Timoteo capítulo 2, verso 22. Aquí mismo el apóstol Pablo le enfatiza a Timoteo de ser un obrero aprobado. Tú ves que mucha gente predica la palabra y hace hasta muchas señales, pero en la relación con los demás es una relación pobre, porque viven peleando, viven amargados, viven haciendo lo incorrecto. Y tú llegas a la conclusión y dices, pero ¿en qué aspecto este hombre habla muy bonito de Dios en ciertos lugares y no se la puede llevar con ninguna persona acá afuera? Por eso tenemos que nosotros aprender la importancia de llevar a cabo la palabra de Dios conforme el propósito de Cristo. Mira lo que el apóstol Pablo le dice aquí a Timoteo en 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 22. Aquí Pablo está enfatizándole a Timoteo, ya que Timoteo era un hombre joven, ¿verdad? Y cuando una persona es joven, muchas veces se deja guiar por ciertas corrientes pecaminosas, ciertas corrientes del enemigo. Pero mira lo que le dice en el verso 22, dice,
huye también de las pasiones juveniles. Aquí está dándole un consejo Pablo a Timoteo. Y sigue que la justicia de la fe, el amor y la paz con los de corazón limpio invocan al Señor. Ok, aquí Pablo le está dando un pequeño recordatorio a Timoteo, cómo él debería conducirse, ¿verdad? Y aquí le está hablando de huir. Una de las cosas que nosotros tenemos que aprender, hermano, huir. Cuando viene el pecado, cuando viene la tentación, tenemos que salir corriendo. Vemos una figura en el Antiguo Testamento, un hombre llamado José. Él estaba en la casa sirviendo, ¿verdad? Y dice que la mujer de este hombre quiso seducirlo, y él lo que hizo es huir, ¿verdad? Y huyó. Pero Dios tenía un propósito con él. Hermano, Dios tiene un propósito con usted, hermana, con usted, hermano, con usted, joven. Dios tiene un propósito con usted. Cuando nosotros le damos la oportunidad a que Cristo nos ayude a vencer cualquier tipo de tentación, es donde encontramos la solución. No solamente los jóvenes tienen tentaciones, hermano, todos tenemos tentaciones. Dice la palabra de Dios que el diablo conoce cuál es nuestra debilidad. Él no anda jugando. Él te va a poner en el lugar donde vas a poder caer o vas a salir corriendo, ¿verdad? Y qué bonito es saber, hermano, que la palabra de Dios nos da la pauta para poder seguir adelante. Estamos expuestos a cualquier cosa. Cuando un hombre que está en la milicia, que está en el ejército, va a la guerra, él se enfrenta a cualquier situación. Puede ser atacado por frente, puede ser atacado por los lados, puede ser atacado por la parte de atrás, puede ser atacado él tiene que estar en guardia. Igualmente en este tiempo, hermano, Dios nos da la oportunidad para estar en guardia, ¿verdad? Con respecto a los dos grandes mandamientos, uno de los mandamientos importantes que nosotros podamos primeramente darle nuestro corazón a Dios, y Dios toma control de nuestro corazón para poder amar a otras personas. Mira lo que dice ahí mismo en Primera de Pedro capítulo 1 verso 22. Aquí mismo Pedro lo colabora. Dice, habiendo purificado vuestra alma por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. Dice, mira lo que dice, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros, entrañables de corazón puro. Aquí Pedro enfatiza algo bien importante con respecto al llamamiento a una vida santa. Por eso no podemos nosotros decir, hermano, que solamente a ciertas personas les vamos a caer bien, ¿verdad? Dios en su grande amor y su misericordia nos da la pauta, hermano, para que nosotros podamos poner en primer lugar a Dios. Si tú buscas a Dios, si tú estás preparándote en el Señor, hermano, la gente va a ver. Tú no tienes que ni siquiera abrir la boca, porque Dios mismo te va a dar a conocer, ¿verdad? Gloria a Dios, porque Dios es el que nos da a conocer. Y aquí en 1 Timoteo capítulo 1, 5, 7, Pablo enseña esta misma ley. Dice que observemos esta afirmación iluminadora. El propósito de este mandamiento es el amor, ¿verdad? Cuando queremos saber mucho con respecto al amor, el apóstol Pablo enfatiza algo bien completo en 1 Corintios capítulo 13. Dice, el supremo propósito y objetivo por el cual toda la ley fue dada era inculcar el amor por Dios y amor por el hombre. Pablo sigue diciendo que todos los que enseñan o interpretan la ley de Moisés sin comprender este propósito básico de toda la ley, se apartan en vana palabrería, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. En otras palabras, estos intérpretes han perdido por completo el punto principal de la ley, que es el amor.
amor por Dios y amor por los hombres. En Romanos capítulo 13, verso 8, Pablo expresa la misma verdad acerca de esta ley suprema del amor. Mira lo que dice Romanos capítulo 13, del verso 8 al verso 10. Dice, no debáis nada a nada, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido ¿qué? La ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falsos testimonios, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Qué importante es saber que el cumplimiento de la ley es el amor. Y aquí el apóstol Pablo lo relaciona claramente en Romanos 13, del 8 al 10. Y en Gálatas capítulo 5, 14, que es más conciso. Aquí el apóstol Pablo llega a ser bien específico con respecto a lo que él está hablando. En Gálatas capítulo 5, verso 14, dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Qué importante es entender, hermano, que cuando más nosotros buscamos a Dios, cuando más nosotros empezamos a estudiar la palabra de Dios, cuando más nos preparamos, Dios empieza a poner algo natural en nuestras vidas. Antes fingíamos que amábamos a cierta persona, antes fingíamos que le caíamos bien a todos. Ahora, en el caminar de Cristo, hermano, tú ya no tienes que fingir, tú ya no tienes que actuar. Simplemente dejarte guiar por el amor de Dios. Dice la palabra de Dios que Dios en su grande amor nos da la pauta para que nuestro carácter, para que nuestra forma de ser pueda ser cambiada y transformada solamente por Él. ¿Verdad? Ya no tenemos que imitar a nadie, hermano. Cuando no conocíamos a Cristo como nuestro Salvador personal de nuestra vida, vivíamos engañados nosotros mismos y hacíamos engañar a la gente, ¿verdad? Creíamos agradar a toda la gente, pero toda la gente nos caía mal. Por eso en su palabra, hermano, el Señor siempre nos da la pauta. Y qué precioso es saber que estos 10 mandamientos Dios los relaciona solamente con dos: amarás a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Dice aquí, por tanto, los justos requisitos de la ley, con todas sus complejidades y obligaciones, pueden reducir a una sola palabra. Adivina qué es esa palabra. Esa palabra es el amor. Y qué precioso es saber, hermano, que el amor de Cristo sobrepasó todo entendimiento humano. Por eso podemos decir, porque de tal manera Dios amó al mundo. Porque de tal manera Dios amó al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué importante es la palabra de Dios que nos da la pauta para entender que si decimos que tenemos amor por Dios, tenemos que amar a nuestros semejantes. En esta mañana que podamos nosotros empezar a vivir una vida agradable a Dios. Sabemos que los tiempos son difíciles. Sabemos que cada día la gente nos hace la vida imposible, ¿verdad? Yo sé, en sus trabajos, en sus quehaceres, siempre estamos en conflicto. Pero dice la palabra de Dios que el que está en nosotros es más grande que el que está en el mundo. En lo que Jesús quería dar a entender en Mateo capítulo 22, versos 35 y 40,
donde dice uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. Y el segundo es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Así que, hermano, solo tenemos dos mandamientos que cumplir, y si cumplimos esos dos mandamientos, ya la hicimos. Parece que sea difícil, ¿verdad? Pero no es imposible, porque Cristo nos da la pauta para que nosotros podamos llegar a cumplirlos. Así que te dejo con esta palabra, hermano. Acompáñame y vamos a terminar en una oración y pedirle a Dios que Dios siga ayudándonos, hermano. Amén. Amantísimo Dios y Padre nuestro, te agradecemos por esta preciosa mañana. Señor, que este mandamiento, que estos dos mandamientos se hagan carne en nuestra vida, que te amemos grandemente a ti y que podamos amar a nuestros semejantes. Gracias te damos por esta mañana, gracias por tu amor, por tu misericordia. Lleva con paz y bendición a mis hermanos a sus trabajos, aquellos que quedan en casa, que los cuidas y los protejas. Ayúdanos a seguir adelante, Señor. Quita todo miedo, toda cobardía que llegue a nuestras vidas, que nos hagan retroceder. Señor, en esta mañana que tu palabra nos ayude a seguir adelante. Todo te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu. Hermano, que tengas un día placentero, lleno de bendiciones. Este es el Ministerio Libres en Cristo, que te dice que Cristo te ama y Él viene pronto. Que tengas un bendecido fin de día. Amén. Bendiciones. Amén.